Ya está con nosotros en estudios el doctor José Casañas Levy, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy buenos días, Stephanie, Pablo, y a la audiencia también un saludo. El doctor se candidata para el Senado. Siempre estuvimos... No, para Diputación en Central. Diputado, perdón. Sí. Perdón, diputado por Central. Siempre nosotros acostumbrados a hablar con Fernando Casañas Levy para estas controversias que hay en torno a las interpretaciones de las leyes, los políticos, pero bueno, ha tenido una larga trayectoria que la ponemos en pantalla como introducción para quien por ahí todavía no lo ubica en toda su dimensión, en toda su trayectoria desde que ocupa la vida pública. Ahí tenemos a José Casañas Levy. Él es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También es máster en leyes por la Universidad de Friburgo, Alemania. Sí. Trabajó como agente fiscal en los años 1996 a 2001 y fue el primer integrante de la Unidad Especializada de Delitos Económicos creada en 1997. También fue director jurídico de la Cámara de Senadores del 2016 al 2017, un añito. Director de la Fundación de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Pedro Casañas Pedro Casañas Lial. Y actualmente es candidato a diputado por Central por el partido Encuentro. No, hay un error Nacional. que vamos a corregir. Por el partido PDP, Partido Democrático Progresista. Un error en la redacción y ya está. Por el PDP, Partido Democrático Progresista. De hecho, le voy a decir la lista 100. La lista 100. Sí. Bueno. Y yo también me confundí, dije candidato al Senado, porque le tenía acá como asesor del Senado. En la pausa estuvimos hablando del Senado. Sí. Bueno, doctor, ¿por qué decidís este paso? Porque siempre estuviste en el mundo judicial, es más, en el mundo académico, vinculado a formar a gente que va a trabajar luego en los litigios y también en la carrera judicial. ¿Por qué decidiste dar este paso? Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos en algún momento tenemos que tomar una opción de acuerdo a lo que fuimos haciendo a lo largo de nuestra vida, y el momento del compromiso yo creo que es este. ¿Por qué? Porque la última etapa que nos tocó vivir, este último periodo de gobierno, nos mostró que indudablemente en la sociedad paraguaya todavía existen rémoras de ansias, digamos que dictatoriales, sin ser melodramático con eso, ¿verdad? Claro, pero una añoranza. hay un grupo de gente que todavía cree que ese es el camino que hay que seguir. Y eso vimos en el tema de la enmienda, vimos en el tema de los bonos, vimos en el tema del presupuesto, una cantidad de elementos que... Entonces uno tiene que tratar de pelear en lugares donde uno puede frenar ese tipo de situaciones. Y la historia reciente a nosotros nos mostró el único lugar donde uno puede hacer contrapeso con grupos de ese tipo, que tienen ese tipo de intenciones, en el Congreso. Si ustedes se fijan, ¿qué pasó con la Corte en este último tiempo? Callada. Nada, no resolvió, ni siquiera resolvió las cosas que se le plantearon. El único sector que pudo enfrentar esta situación fue el Senado y un grupo otra vez dentro del Senado. Bueno, el Congreso necesita, y por eso es lo que estuvimos conversando con la senadora Mas y con la gente del PDP, necesita también en diputados un equipo de trabajo que pueda hacer un trabajo en conjunto para poder enfrentar ciertas cosas, y un detalle del cual vamos a hablar enseguida, para poder generar leyes que puedan servir a la transformación de la sociedad. Ese es el secreto, me parece a mí, para que nosotros tratemos de salir del momento en el que nos encontramos, ¿verdad? Doctor, hablas de un contrapeso, ¿verdad? Lo que yo siempre consulto es, ¿cómo hacemos cuando ingresen ustedes un curul o dos lugares con esos partidos grandes, con esos votos que son mayoría y que quieren el viejo sistema? ¿Cómo hacemos para luchar y hacer ese contrapeso? Así mismo, esa pregunta es la que hace mucha gente también en las redes, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ustedes van a ser una bancada pequeña, ustedes no van a tener mucho espacio. Pero la experiencia nos muestra a nosotros que no se trata de números en cuanto a bancas, se trata de capacidad de liderazgo. Esa es la clave en todos los grupos humanos, ¿verdad? Y en el Senado, fíjate vos que Desiree Masi tenía primero 3 bancas, después 2, porque Yucio se abrió, quedaron 2. Sin embargo, el protagonismo de ella fue clave ahí. Es decir, logrando convencerle a la gente, que hay muchísima gente que tiene buenas intenciones en el Congreso, ¿verdad? Sí. Logrando ese tipo de consensos, con liderazgos positivos, no importa el número, importa qué es lo que uno plantea y cómo lo plantea. Y un detalle importante, enseguida, discúlpame Pablo, es la cuestión del apoyo de la sociedad. Yo eso ayer le decía a un grupo de jóvenes con los que estábamos conversando. Acá no se trata de tener 20 bancas,
Acá se trata de que la sociedad esté convencida que lo que uno está defendiendo es lo correcto. Y ese apoyo social con una representación, una voz en el Congreso, es lo que va a generar transformación. Lo que yo quería preguntar es lo siguiente, Fernando. Como hombre de justicia, porque ese es tu origen, ¿qué pensás, cómo pensás contribuir desde tu banca si llegas a desatar las manos del Poder Judicial? Porque justamente la Corte no resolvió nada, no le frenó a los intentos golpistas en los últimos años, un poco porque se siente sometida y dependiente del poder político, Fernando. Y vos cuando te conviertas en político, si llegas a una banca, ¿qué pensás hacer desde ahí para que ellos recuperen su autonomía como poder del Estado? Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente. En el sistema judicial, entiéndase, Poder Judicial, Ministerio Público, hay dos grupos de personas. Las personas que están efectivamente coaccionadas, extorsionadas, pero ahí lo vimos, lo escuchamos en los audios, hay gente que forma parte de ese esquema. También dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y que se siente muy cómoda en el sistema, claro. O sea, hay dos grandes grupos acá. No hay que presentar, creo yo, solamente como víctimas. Al poder. Ah, claro, al poder. Porque dentro de ese poder hay dos sectores. Hay sometidos y claro, totalmente. Entonces, lo primero que se puede hacer, porque también tenemos que hablar de lo realizable, no cosas imposibles. Hay que trabajar, y lo estamos haciendo, en modificar la ley del Consejo en cuanto a la selección de magistrados. El reglamento que se había creado cuando Riera era presidente demostró que no funciona. Ha sido un fracaso. Nadie cree en la terna de fiscal general del Estado. Nadie cree. Antes de los audios nadie creía. Antes ya nadie entendía qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces, ese sistema hay que modificar. Hay que trabajar en eso para que realmente se cumpla el principio de acceso igualitario. No es posible que la gente siga en la carrera alocada de conseguir certificados. Pero también, también el tema de la idoneidad, y eso no es un cartón así, no es un título lo que te da idoneidad. Vos podés ser doctor en Derecho, Fernando, y no estar preparado para ser juez. Totalmente. Y no solo para ser abogado. Exactamente. Claro, no. A lo mejor servís para ser docente, hasta ahí. Nosotros tenemos que trabajar en ese tema de la selección en perfiles. Como yo le decía la otra vez a unos chicos en Pedro Juan, estábamos hablando en la escuela judicial, yo le decía, no se trata de que uno tenga la edad y tenga el título para poder ser fiscal general o ministro de corte. No, o doctor, como vos decís, uno tiene que tener el perfil. O sea, ¿qué necesito yo como sociedad hoy para el cargo de fiscal general? Y si yo le pregunto a cualquier persona, va a tener una vaga idea. Por ejemplo, me va a decir, yo no tengo que tener nadie cerca del poder. El que esté ahí no tiene que estar cerca del poder. O si no, no me sirve, porque la experiencia reciente me muestra que el que está cerca del poder enseguida se acomoda. Necesito a alguien que empiece a romper estructuras, que empiece y voy a decir algo que a mucha gente no le gusta, pero lo siento, que empiece por desintegrar la unidad de delitos económicos. Tiene que desintegrar y tiene que empezar de cero. No digo para que desaparezca, me refiero a reformular lo que es la unidad de delito económico y tratar de recuperar su credibilidad. Entonces, más allá de tener la edad, porque uno de los miembros del Consejo decía en algún momento, estamos orgullosos que sean 103 candidatos a fiscal general. Eso no puede ser. Eso es absolutamente imposible. Sí. Yo no puedo tener 103 personas con el perfil para fiscal general del Estado. Sí. Algo no funciona. ¿Por qué? Y porque lo que yo estoy diciendo es, junten los puntos, vengan acá y concursen. Y al final ni siquiera le hago ganar los puntos. Entonces, yo lo que necesito es perfiles, ponernos de acuerdo en perfiles y hacer selecciones transparentes. El senador Peta decía la otra vez, y vamos a ver qué es lo que resulta, yo creo que va a tener eco, las sesiones del Consejo y del jurado tienen que ser transmitidas online, como TV Cámara, por ejemplo, que es un gran aporte. Uno puede decir muchas cosas a la Cámara de Diputados, pero ese es un aporte fundamental. Uno ve la sesión de diputados. Claro, porque uno puede escuchar lo que dice cada uno. El que no habla también, uno se da cuenta que nunca habla. Es decir, esa transparencia, nosotros tenemos una ley de transparencia. Y la otra vez en discusión con la gente de la lista 100, con la senadora Masi, decíamos, esa ley de transparencia tenemos que mejorarla incluso. Porque algunos recortes se hicieron en aquel momento cuando se sancionó. Hay que mejorarla y este tema hay que meter. Ninguna sesión secreta más, salvo las que diga la Constitución, que está establecida para el Senado, ¿verdad? Para cuando se nombra algunos acuerdos para embajador y ese tipo de cosas donde sí hay sesiones, pero de lo contrario no. Las sesiones de los consejos no tienen por qué ser secretas.
Ahora, ¿hasta dónde llegaría para vos la ley de transparencia? ¿Tendría que llegar incluso a conocer también estados de ustedes mismos, malversaciones, declaraciones de sus propios bienes? El servidor público, no importa en qué cargo esté, el servidor público tiene que tener una vida expuesta a la ciudadanía. ¿Por qué es eso? Porque es alguien nombrado o elegido para ocupar un cargo público, en servicio público. Por lo tanto, no tiene por qué ocultar absolutamente nada, salvo su vida estrictamente privada. Es decir, su relación familiar, ¿verdad? Sus temas familiares, que todos los tenemos. Eso no, eso se mantiene en la privacidad porque esa es una protección constitucional. Pero todo el resto, la administración de sus bienes, el uso de los bienes que le hace del Estado, ese tipo de cosas tienen que ser totalmente transparentes. Y saber qué de nuevo se compró, por ejemplo. Por ejemplo, en qué invierte, cómo se compró un vehículo. Como yo decía la otra vez, si sale un audio, como uno de los que salió, y dice que la terna de fiscal general del Estado fue arreglada entre el presidente de la República y el presidente de la Corte, ¿sí? El servidor público, presidente de la Corte, tiene que por lo menos salir a hacer un comunicado y decir, no señores, esto no es cierto. Pero no puede quedarse callado, como se cayó hasta ahora. Porque la ciudadanía quiere escuchar qué es lo que él tiene que decir. O probablemente renunciar, que es lo que se imponía. Y no sé, pero ponerle que sea una malicia o una bravuconada de Fernández Lippmann, claro, ¿verdad? Que él diga, no, yo sé que fulano, puede ser que sea mentira, ajá, pero por lo menos el servidor tiene que salir a decir, señores, esto no es cierto. Ahora, el problema de fondo es la independencia del Poder Judicial. Sí. Y vos estuviste contando qué es lo realizable rápidamente, pero se impone algún tipo de reforma más profunda. No puede ser que el Poder Judicial no tenga autonomía para designar sus propios... jueces. ¿Por qué todo tiene que ser designado con acuerdo político? Digamos, porque estamos hablando de todos los niveles de agentes fiscales y de todos los niveles de magistrados. Yo tengo una teoría de qué pasó en este tiempo del 92 hasta ahora. ¿Por qué se degradó eso? ¿Por qué hoy no creemos en las ternas? Sí. Para poner el caso simple. Fíjate vos que el primer Consejo de la Magistratura surge a partir de un acuerdo político. Del año 93. Claro, del año 93. Del pacto de gobernabilidad. Exacto. Y uno dice, mucha gente joven dice, otra vez pacto. Pero si nosotros miramos esa historia, vemos que ese fue el mejor consejo. Sí. El presidente era... Callizo. Propuesto por el Partido Liberal. Sí, es Federico Callizo. Federico Callizo. Excelente, impecable, ¿verdad? Elixeno Ayala. O sea, muchísima gente muy honorable. Del Congreso también, ¿verdad? Había gente muy honorable. Pero ¿por qué resultó? ¿Verdad? No porque ellos sean más buenos que los otros, que de hecho con su gestión mostraron que son más transparentes, ¿verdad? Pero porque la ciudadanía estaba pendiente. La gente estaba pendiente, acababa de ocurrir la constituyente, y la gente estaba pendiente de ver qué iba a pasar con el Consejo de la Magistratura, qué es lo que era eso, funcionaba, no funcionaba, y ellos por lo tanto se sentían controlados. Esa pues es la clave siempre. Después se va perdiendo la noción de la importancia del Consejo, se van metiendo los sectores de poder, por eso yo no quiero decir sectores políticos, sectores de poder. Acá no es un tema solamente de partidos políticos, acá hay factores de poder económico, principalmente, político, y se van metiendo en esos espacios, y la gente se va alejando, ¿verdad? Eso es lo que va pasando, y por eso se va pervirtiendo el sistema de selección. Entonces, discutamos cuál es el mejor sistema. Puede ser el anterior, en el que, como vos decías, elegía la Corte. No había ningún consejo de la magistratura que hacía terna, no había el tema ese del lobby, todo el Pero todo eso el desastre. funciona si tiene inamovilidad. No sé, yo no estoy tan seguro de eso. Yo tengo alguna duda sobre la inamovilidad, ¿verdad? A mí no me parece que yo le pueda exigir a alguien honestidad solamente si es inamovible. Yo le puedo exigir honestidad por un día. Si yo le digo, vos sos el responsable de cubrir acá este puesto de peaje y vas a estar un mes él tiene que ser honesto. No es porque yo le voy a cambiar que él va a ser deshonesto, a eso nomás me refiero. O sea, la inamovilidad a mí no sé si me garantiza la honestidad. A mí me garantiza la transparencia en la selección, me garantiza que ese es el mejor. Como dijimos antes, los perfiles y todo eso. Y el control. Vos sabés que yo trabajé en el programa Umbral como director del Ministerio Público. El laboratorio forense se hizo en esa época. Sí. Con asistencia de USAID. Y ustedes saben que el punto que más costó trabajar con las instituciones del Estado fue el sistema de control. A ninguna institución del Estado le gusta eso. Las reuniones se postergaban, no se podían hacer, no, hoy no podía, no viajó. Ese tema no se podía tratar.
La famosa auditoría. Sí. Todo lo que tenga que ver con control al funcionario público, al servidor público, no le gusta. O sea, ahí está la clave del tema. Y el tema es cómo nos quitamos ese chip, cómo le quitamos al funcionario que ya está promedio el chip de que, bueno, apertura de la transparencia, ¿verdad? Sí, que sí. tienen que ser controlados. Pero hay formas, o sea, hay países como el nuestro que tuvieron estos niveles de corrupción y salieron adelante. No hay nada imposible. En este ejemplo que yo les doy, vino una señora que fue procuradora de Colombia, ¿verdad? Luz Marlene Ospina se llama. Sí. Impecable la señora, una persona intachable y una inteligencia impresionante. Ella, por ejemplo, nos contaba lo que pasó en diferentes gobernaciones en Colombia, ¿verdad? En diferentes lugares, en municipios, etcétera. Y nos decía, no es nada imposible. Es cuestión solamente de que la autoridad diga, señor, a partir de ahora esto es lo que vamos a hacer. Pero para eso, ¿qué tenés que tener? Tenés que tener autoridad moral, no solamente tener el puesto, tenés que ser respetado, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo de cómo le elegimos a esas personas que ocupan esos cargos, ¿verdad? Por eso que cuando se fueron eligiendo estos últimos fiscales generales, donde si nos ponemos a revisar los archivos, vamos a ver cómo se eligieron. Y al final en ese momento nadie entendía, ¿y cómo salió este al final? Sí. ¿Verdad? Si este no era el mejor supuestamente de la terna. Y salía ese. Los 3 últimos fue así. Claro, los 3 últimos fueron así. Bueno, y hoy, ¿cuál es la situación que tiene el Ministerio Público? Está realmente destruido, ¿verdad? Sí. Como imagen. Hasta en detalles así, ya que rayan lo personal, ya ni siquiera son desconfianzas en sus actuaciones judiciales, Sí. sino ya rayan en su vida privada, desórdenes de todo tipo, el más mínimo cuidado ya no han tenido. Sí. Bueno, por supuesto, ese es tu Pablo, Fernando, el Poder Judicial, fuiste fiscal y trabajás en la docencia y en la asesoría. Ahora, políticamente, ¿cuál es el desafío si accedes a la banca? Nosotros tenemos tres áreas que queremos trabajar desde el punto de vista legislativo. Pues yo escuché, inclusive en este espacio logré escuchar, seguir la entrevista, que alguna gente, por ejemplo, habla de que el Congreso tiene que controlar. Esa no es función del Congreso. La función del Congreso es legislar. En todo caso, mejorar la legislación que existe sobre control. Espera, no nos vamos a quedar en eso, pero te quiero decir una cosa. ¿Y acaso Pues no es yo también su escuché función cosas el que- mutuo control? Sí, Yo me acuerdo de pero- la candidata que dijo eso, pero... Sí, pero esa no es la función del Congreso. Basta con mirar la Constitución, mirar el artículo de atribuciones y ahí no vas a encontrar nada que tenga que controlar. Pero era tu colega también. Está la Contraloría, ¿verdad? Fernando, era tu colega, ¿por qué interpreta de un modo diferente la ley? No, la Constitución, peor todavía. La Constitución. No, bueno, pero la idea es que... Bueno, legislar. Ok, legislar. ¿Qué? Nuestra sociedad necesita transformaciones. Las transformaciones en los grupos humanos se dan a partir de capacidades y a partir de creatividad. No pueden ocurrir de otra manera, ¿verdad? De lo contrario, seguimos en el mismo esquema precario, digamos, del día a día. ¿Quién genera esas transformaciones? Las personas que tienen una cierta franja etaria, ¿verdad? Después de los 50 ya no hay espacio, salvo excepciones, ¿verdad?, para hacer transformaciones en la vida personal y en la vida familiar y grupal. Entonces, esa franja etaria que hoy tenemos, ¿qué está haciendo? Está trabajando para poder estudiar. Ese es un problema grave, un problema grave. Y lo digo como experiencia personal, como docente, pero lo digo también como un observador. Ustedes saben que las clases en la facultad de noche empiezan a las 6, Sí. ¿verdad? Y ustedes a las 8 de la noche le tienen a los alumnos cabeceando y pestañeando de cansancio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos chicos se levantó a las 5 para llegar a su trabajo a las 7, muchos de ellos. 2 horas, ¿verdad? Entre Itagua, por ejemplo, y Sí. Asunción ya tenés 2 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando él tiene que estudiar? Cuando él tiene que desarrollar su capacidad. No puede, porque el cansancio le vence. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestra juventud llegue a su famoso día de promoción y le entreguen el título y al día siguiente él no sepa qué hacer, porque se da cuenta que él no tiene capacidad para pelear y competir con otras personas que tuvieron más tiempo para estudiar. ¿Por qué? Porque tuvieron mejores recursos. Así de simple es. ¿Quiénes son los que tienen un nivel superior en cuanto a promedio en la facultad? Los que estudian, por ejemplo, de mañana, de tareas en su tarea, de noche se preparan para rendir. Esos son, ¿verdad? Sí. Los que viven para estudiar. Claro, lógico. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? No es imposible. Hay experiencias, un chico me escribía la otra vez y efectivamente tiene razón. Uruguay
Brasil tienen leyes de protección integral al joven. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que darle la chance a esas personas de, si quieren estudiar ingeniería, que estudien ingeniería. Y el sistema de la facultad va a ir filtrando si él tiene o no tiene la capacidad. Pero yo no puedo impedirle a él que se inscriba en la facultad de ingeniería para intentarlo, porque de eso se trata la sociedad democrática, del principio de igualdad de oportunidades. Ese pues es el sustento de una sociedad como la nuestra, que es un Estado social de derecho. Nosotros no somos un Estado capitalista. Sí, eso somos dice la Constitución. Claro, social de derecho. Nosotros tenemos que ocuparnos de esos problemas. Entonces, la ley tiene que permitir que ellos tengan recursos, no dinero, no darle dinero, pero que tengan la posibilidad de estudiar, si quieren trabajar, tener un porcentaje menor de trabajo para poder aportar también y tener su propio sustento. ¿Y cómo se sustenta esa ley? Yo lo estoy diciendo porque ya revisé legislación comparada de países cercanos, ¿verdad? Hay un fondo solidario que se construye a partir de los profesionales que fueron beneficiados con esa ley, y luego de 5 años más o menos, cuando ellos logran una estabilidad laboral con ingresos, ellos aportan un porcentaje mínimo a ese fondo. Y la otra parte se forma con aporte del Estado, ¿verdad? Y mucha gente me decía que está bien, todos tenemos derecho a tener pensamientos diferentes en cuanto a políticas de Estado. Mucha gente me decía, vamos a agrandar otra vez el Estado. No vamos a agrandar el Estado, vamos a hacerle más responsable al Estado. Porque nuestra Constitución dice eso. No es porque a nosotros se nos antoja. Esa, por ejemplo, es una iniciativa concreta que vos querés llevar adelante. Así mismo, no solo del estudio. El joven, como en cualquier parte del mundo, tiene que tener posibilidad de acceder a un servicio de salud. Hoy no tiene. Tiene que poder irse al cine, no solamente los miércoles, que es 50%. Él se tiene que ir en cualquier momento al cine o al teatro, y tiene que tener una ventaja por ser estudiante. Pero nosotros estamos hablando, Pablo y Stephanie, estamos hablando de cosas que se implementan en el mundo hace 50, 60 años. Cierto. No es un tema que es imposible ni algo alocado, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué esa ley para nosotros es tan importante? Y lo estamos trabajando con un grupo muy grande de jóvenes que están distribuyendo en diferentes lugares de Central. Porque si nosotros no le damos calidad a esa gente, a estos chicos, a gente joven como ustedes, y no permitimos que ellos lleguen fuertes al final de su estudio, no vamos a lograr transformaciones en la sociedad. Vamos a tener siempre gente que se queda en medrar desde el puesto público, de donde le toque, en joderle a uno, en comprarle la cédula. No vamos a lograr esa transformación. Tenemos que trabajar ese grupo humano, ¿verdad? Ahora, doctor, en breves palabras quiero que te dirijas a la cámara y le digas a la gente por qué te tiene que votar. Bueno, yo creo que yo tengo demostrada mi honestidad, mi probidad, mi combatividad en lo que hice siempre. Cuando fui fiscal demostré que lo podía hacer, demostré que lo hice con patriotismo. Hoy uno puede revisar eso en los antecedentes en las redes, es muy fácil acceder a eso. Creo que me pueden votar porque pueden confiar en que yo no voy a darme la vuelta, que yo no voy a venderme a nadie, ni a ningún cheque, ni a nadie, y que voy a pelear por realmente intereses sociales, intereses comunitarios, no intereses sectarios. Simplemente, no te pregunté, pero es interesante. ¿Cuántos hijos y hace cuánto estás casado? Estoy casado hace 26 años, hace unos días cumplí 26 años de casado. Tenemos 5 hijos con mi esposa Raquel. Son 4 varones y una nena. ¿Raquel es profesional también? Es docente. ¿Es docente ella? Sí, ¿En qué rama del...? Es docente en la parte del arte, de la danza, de la expresión corporal. Ah, qué bien. Y de la preprimaria. Y enseña hace muchísimos años en el Colegio San José. Bueno, no, porque es importante saber también un poco cómo se compone familiarmente tu vida, José. Así mismo es. Bueno, fue un placer tenerte. Nosotros te agradecemos que te hayas tomado la molestia de venir a los estudios de BCTV. No, al contrario, Pablo y Stephanie, es siempre un gusto y un placer conocerles. Felicito por el excelente trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Bueno, y a la gente que no pudo seguir o no pudo seguir completa, va a seguir colgada en internet a través del Facebook Live. Hemos transmitido este bloque, como hacemos siempre que tenemos invitados interesantes. Esta es la media mañana, esto es ABC TV. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con más.